El Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo presentan. Hola, yo soy Marcela Sarabia. Y yo soy Pablo Jaramillo López. Y esto es Del Suelo al Cielo. El podcast donde conversamos con expertos y con los no tan expertos sobre todo lo que ocurre desde el suelo hasta el cielo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Del Suelo al Cielo, el cual nace de nuestro interés en conocer un poquito más de qué es lo que pasa desde el suelo, que es la base de la vida, y todos los demás fenómenos que se producen en la naturaleza. El juego de palabras sirve para que nuestra audiencia sepa que hablaremos de temas muy diversos que siempre quisimos saber y que ahora, desde este espacio, nuestros invitados nos ayudarán a entender. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este primer episodio en donde hablaremos de por qué es tan importante el suelo. Elegimos este tema porque es justamente donde todo comienza y en donde todo termina. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, Marce, muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si empezamos por definir entonces qué es el suelo? Claro que sí. Mira, te cuento, el suelo lo podemos definir como un sustrato complejo y dinámico sobre el cual se desarrolla una gran diversidad de vida vegetal y animal. Exacto. Pero ¿y cómo se forma? ¿Cómo se va transformando este suelo? Muy bien. Esa es la parte más interesante porque no solamente está definida en una escala en tiempo humano, sino en una escala geológica. Entonces, el suelo se forma mediante la meteorización física y química y estas dos están relacionadas directamente con el clima. La lluvia y el sol son los principales agentes que propician la formación de este suelo. Las rocas se calientan al estar expuestas a los rayos solares y posteriormente, cuando hay una precipitación, o sea, cuando llueve, el cambio de temperatura hace que estas rocas se agrieten y con el tiempo se sigan haciendo pedazos más chiquitos. Entonces, esto se conoce como meteorización física. Aparte de esto, una vez que se agrietan las rocas, ingresan los minerales que provienen de la lluvia también, y al combinarse pues el agua con lo que está adentro formando la roca, esto hace que se fragmente más, ¿no? Y esta es lo que se conoce como meteorización química. Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Marce. Cuéntame cómo está compuesto el suelo. Sí, mira, el suelo está compuesto principalmente por un 45% de minerales y estos minerales son partículas como arena, limo y arcilla. Un 25% del suelo está formado por aire, otro 25% por agua y el restante, o sea, el 5% es materia orgánica. Y bueno, estos componentes orgánicos que conforman también la materia orgánica se derivan siempre de organismos vivos, entre los cuales se encuentran las plantas, microorganismos como bacterias y hongos, también algunos organismos un poquito más grandes que se conoce como mesofauna, como colémbolos, y la macrofauna que todos podemos ver, como son las lombrices, los topos o animalitos más grandes. Qué interesante, o sea, hay un montón de cosas que están viviendo ahí y están interactuando con estos compuestos, ¿no? Exacto. Oye, Marce, ¿sabías que los organismos que habitan en el suelo juegan un papel súper importante en su formación? Sí, mira, justamente estos organismos que estamos platicando, más los restos vegetales y animales que conforman la fracción orgánica del suelo, que se mencionó hace un momento, se depositan en el suelo y son transformados por factores físicos, químicos y biológicos. Los organismos transforman estos restos orgánicos y de ellos extraen los nutrientes que van a ser imprescindibles para su propio ciclo vital. Por otro lado, estos microorganismos son tan importantes para los procesos de que haya una transformación de la materia orgánica. Y bueno, sin ellos, los suelos tardarían muchísimo tiempo más en formarse. ¿Puedes creer que toda esta infinidad de organismos interactúan y contribuyen con los ciclos globales que hacen posible la vida y los suelos albergan, imagínate, 1/4 de la biodiversidad de nuestro planeta? Se dice que hay más organismos individuales vivos en una cuchara de suelo que personas en la Tierra, ¿te imaginas? Increíble, eso es un dato muy interesante. Y mira, por otro lado, otro aspecto importante que debemos destacar,
son los servicios ecosistémicos que los suelos nos proporcionan o proporcionan al planeta y que son clave para la producción de alimentos, la purificación del agua, la retención de humedad, la descomposición de contaminantes y así también para regular hasta gases de efecto invernadero. Además que de ahí podemos obtener medicamentos a partir de los microorganismos que ahí habitan. Claro. Muchísimos de los medicamentos que utilizamos, muchos de los antibióticos también, pues vienen del suelo, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Mira que quiero contarte algo de la estructura del suelo. Es súper importante para poder recibir todos estos servicios ecosistémicos, porque de la estructura depende cómo fluye el agua y los nutrientes. Y por supuesto la aireación para las raíces de las plantas y cómo están esos microorganismos ahí activos. Entonces, además, la estructura de un suelo puede ayudarle a resistir la erosión y también a su compactación. La compactación es un enemigo de todo este flujo de aire y agua en el suelo. Entonces, una buena estructura puede proporcionar suficiente agua, nutrientes y oxígeno para que las plantas crezcan bien y suficiente espacio para que todas estas raicillas estén penetrando correctamente en el suelo. Una estructura pobre impide que la raíz crezca adecuadamente, que no fluye el agua bien y además es un suelo que va a tener problemas con drenaje. Entonces no fluye el agua, es como que se encharca y entonces ahí las plantas no pueden crecer bien. Las especies que habitan en este suelo y pueden trabajar directamente aportando a su estructura, pero no es como que sea su trabajo, digamos, o sea, su vida depende de todas estas interacciones. Entonces una estructura correcta favorece también al buen desarrollo de los organismos. Por ejemplo, las lombrices mueven partículas de suelo mediante su actividad y en su madriguera cambian la estructura abriendo nuevos poros y cerrando otros. Aumentan la densidad de algunas partes y proporcionan nuevas fuentes de alimento para los organismos del suelo. Habrás escuchado de la famosa lombricomposta, ¿no? Entonces es como que las lombrices que viven en forma natural en un suelo están haciendo lombricomposta y esto está justamente favoreciendo a que todos los ciclos de la naturaleza se cierren, ¿no? Entonces se les ha llamado a las lombrices como los ingenieros del ecosistema, porque tienen una gran capacidad de mover el suelo. Exactamente. Oye, y otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que para que se den estos servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo, todo esto está relacionado con los procesos de descomposición de materia orgánica. Hay datos que estiman que aproximadamente el 90% del detritus de hojarasca de los bosques lo procesan los miriápodos, las lombrices que mencionas y las polillas. Pero también hay muchísimos microorganismos, como los que ya mencionamos, que juegan un papel crucial en el suelo. Por ejemplo, existen bacterias que convierten el nitrógeno de la atmósfera en nitrógeno mineral, el cual, pues como sabemos, es esencial para que las plantas puedan crecer. Y por otra parte, los hongos que habitan ahí en el suelo, pues transportan nutrientes a través de una ubicación a otra. Y bueno, pues todo esto es muy interesante y muy importante y por eso es vital que mantengamos los suelos sanos. Pero, Pablo, a ver, ¿en qué momento un suelo deja de ser sano? Esa es la pregunta importante de este episodio. Mira que muchas de las prácticas agrícolas que se emplean para producir nuestros alimentos pueden negativamente afectar a estos procesos. Entonces se puede desencadenar una contaminación de los suelos por la intensificación del uso de los plaguicidas, herbicidas y todas estas sustancias químicas que son, bueno, en una agricultura convencional que son importantes para la producción de alimentos, pero todo esto repercute en la distribución de las especies y afecta negativamente a la biodiversidad del suelo. Cuando pasan tractores constantemente sobre un suelo agrícola, esto hace que el suelo se compacte más. Y entonces esto hace que el suelo vaya perdiendo esa capacidad para producir alimentos correctamente. Me refiero correctamente a que no tiene que hacerse tantas cosas a ese ecosistema, ¿sí? Entonces los suelos sanos mantienen una variada comunidad de organismos
que ayudan a combatir las enfermedades de las plantas también, y eso muy poca gente lo toma en cuenta. Es decir, como cualquier persona se enferma, se va rápidamente a un médico y le dan antibióticos y se acabó el lío. Pero no sabemos que una de las formas mejores que tenemos es que nuestro propio sistema inmune puede fortalecerse y puede reaccionar mejor, y es lo mismo que pasa en el suelo. Los suelos saludables, los suelos sanos, tienen una biodiversidad muy importante en donde podríamos encontrar enemigos naturales de las plagas o hongos o bacterias que atacan a su vez a estos organismos que son los que atacan a las plantas. Entonces se mantiene un equilibrio entre las poblaciones de organismos que pueden ser benéficos y en los organismos que pueden tener un efecto negativo con nuestros cultivos de plantas, ¿no? Y entonces, además de esto, el tener un suelo saludable promueve a que haya muchas relaciones y asociaciones simbióticas que son muy benéficas para las plantas. Y podemos tener un montón de ejemplos de estas, por ejemplo, las famosas micorrizas que se conectan directamente con las raíces de las plantas y reciben un beneficio en forma de energía y ayudan a la planta a obtener nutrientes que de otra manera le costaría un poquito más conseguir. Por ejemplo, el fósforo, ¿no? Así es. Y ahora que mencionabas estos hongos que se asocian simbióticamente con las raíces de las plantas y que también platicaste un poquito de estos cambios que se pueden dar por la compactación del suelo que es ocasionado por la labranza agrícola, pues esto ocasiona igual que hay una reducción en el espacio de los poros de los suelos y bueno, mata justamente, impide o afecta a estas especies como las micorrizas que mencionabas, porque al hacer esta labranza, pues se van cortando el micelio que está naturalmente en el suelo y que ayuda, como bien dices, a traer a brindarle fósforo o facilitarle el fósforo, mejor dicho, a las plantas. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Pues sí, Marce, qué complejo todo este sistema, ¿no? Oye, quiero preguntarte algo. Por si acaso, ¿sabes qué porcentaje de los suelos en todo el mundo se calcula que actualmente están degradados? Sí, se estima que el 33% de los suelos mundiales está de moderada a altamente degradado por la erosión, la salinización, la compactación, también por la acidificación y por todos estos contaminantes químicos y por el agotamiento de los nutrientes, imagínate. Wow, entonces, en muy poco tiempo hemos destruido lo que le ha tomado a la naturaleza miles de años en producir o en formar. Así es. Oye, ¿y cómo es que los suelos pueden ayudar a mitigar el cambio climático? Sí, mira, los suelos ayudan a combatir, ayudan a adaptarse al cambio climático, jugando un papel clave en el ciclo del carbono, justamente a través de su captura y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, los suelos almacenan más carbono que las plantas, imagínate. Los animales y la atmósfera, todos estos combinados, los suelos almacenan más de este elemento del carbono. Entonces tenemos ahora un compromiso súper importante. Y entonces, en función de esto, ¿cómo podemos salvar nuestros suelos? Esa es la parte importante. Yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo al respecto. Y podemos dar algunos ejemplos de cómo dejar de contribuir con la degradación y la pérdida de los suelos, ya sea si son productores, que ellos están más directamente relacionados con esto, o también a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué te parece si damos algunos ejemplos? Sí, claro. Mira, por ejemplo, nosotros que a lo mejor no somos productores directamente, podemos poner nuestro granito de arena de alguna manera manejando adecuadamente nuestros desechos, porque para que un suelo esté sano, lo más importante es que tenga materia orgánica, como mencionamos anteriormente. Entonces, esta materia orgánica, pues nosotros lo que podemos hacer es que al separar nuestros desechos, haciendo una composta o separando en orgánica y la otra basura, se puede procesar esta materia orgánica y producir un abono más adelante para que se incremente la materia orgánica del suelo. Ahora, si todos nuestros desechos están mezclados, al llegar al relleno sanitario, estos se acumulan muy rápidamente. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Todos los residuos inorgánicos se pueden reutilizar separando en vidrio, plástico, metal
y solo lo que realmente es un desecho tendría que llegar al relleno sanitario. Si todos separamos los residuos y desechos, podemos extender la vida útil del relleno sanitario y así dejaríamos de contaminar los cuerpos de agua y, por supuesto, los suelos. Ahí te voy a contar yo una anécdota que tuve una vez. Yo tuve una iniciativa una vez para hacer un proyecto para motivar a que los restaurantes de aquí de la ciudad de Morelia, en donde vivimos, puedan también hacer esta separación. Y me subí a uno de los camiones donde recolectan los residuos y claro, los que están encima tratan de rescatar rápidamente las botellas plásticas, los vidrios y todo, porque eso lo venden después. Pero claro, como todo está mezclado, entonces ellos también vacían rápidamente en un lugar y lo llevan al relleno sanitario y les cuesta más trabajo estar lavando, por ejemplo, las botellas o los botes de plástico, porque entonces gasta primero mucha agua y no les es rentable porque no ganan mucho. Y entonces apoyar con la separación adecuada es muy bueno. Y muchas de las personas se desmotivan justamente porque les veían a las personas en los camiones diciendo, no, pues si yo separo, ellos porque mezclan. Pero esa es la razón, porque como la mayoría de las personas está mezclando los residuos y les entrega todo mezclado, ellos simplemente siguen mezclando. Pero si todo estuviese separado correctamente, ellos podrían aprovechar más porque todo se vende. Los palos de las escobas, los botes de plástico, los botes de vidrio, las latas, todo. Si todo estuviera separado correctamente y todo lo orgánico iría a un solo lugar, en el relleno sanitario solamente encontraríamos lo que sí es residuos nada más, ¿no? Entonces aquí tenemos una tarea importante para que todos puedan participar, porque al fin del día el suelo y los cuerpos de agua van a recibir toda esta contaminación. O sea, por más que el relleno sanitario esté aislado y no lixivie y no libere sustancias tóxicas, de alguna manera todos los restos de basura y todo lo que estamos tirando y vemos tirado por las calles está contaminando el suelo y va a llegar a contaminar también el agua, ¿no? Así es. Entonces, muy importante. Quiero contarte también que puede haber otras maneras, y ahí sí podemos invitarles a nuestros amigos productores de alimentos que pueden, conforme modifican un poquito sus prácticas agrícolas, reducir y a veces hasta revertir el daño que le hemos hecho al suelo, ¿no? Hay algunas técnicas de agricultura de conservación en donde se reduce la labranza del suelo al mínimo y entonces esto ayuda a que haya una red de microorganismos y especialmente de hongos que ayudan a que el suelo provea nutrientes de mejor forma. Entonces vamos a depender un poquito menos de los fertilizantes químicos. Y una de las cosas que hace más daño al suelo es las prácticas estas del monocultivo, es decir, el mismo cultivo por muchísima superficie de terreno. Se puede implementar esquemas de rotación con unas plantas que, alternadas con el cultivo de interés, puedan incrementar un poquito la diversidad y eso hace que haya menos opción para que cualquiera de los organismos se vuelva una plaga. Esto se conoce como fomento de la agrobiodiversidad. Y entonces no hay tanta superficie del mismo cultivo para que un solo organismo se convierta en plaga, es decir, las langostas o estos chapulines, exacto, Marcelo, los chapulines que se vuelven un problema, pues están en su papayal, digamos, porque están comiendo, hay mucha comida de lo mismo. Entonces, si hubiese algo que no les gusta, por ahí una planta de alguna otra cosa que no les encanta, promueve que haya otro bicho y entonces naturalmente se pueden controlar estas poblaciones y el dejar en los esquemas de cultivo, de policultivo, digamos, también atrae a polinizadores, que en muchos cultivos son súper importantes. Entonces es muy interesante que se puede revertir este daño al que estamos ya acostumbrados, si es que se puede hacer un poquito de cambio a las prácticas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, del mismo modo, hay muchos hongos en el suelo que se puede promover su desarrollo y esto hace también que la planta pueda resistir a las enfermedades. Entonces, podemos lograr una regeneración de los suelos manteniendo los medios de vida y las comunidades locales, pero siempre tratando de que las prácticas sean más, que incluyan más alternativas, ¿no? Muy bien. Claro, claro. Oye, Pablo, ya para finalizar, ¿qué otros datos importantes o interesantes podríamos platicar
sobre el uso del suelo, aparte de lo que ya mencionamos. O sea, bueno, ya sabemos que en el suelo la industria más importante es la agrícola, ¿no? La producción de nuestros alimentos. Pero ¿qué otros datos podríamos destacar sobre el uso del suelo? ¿Te parece si decimos uno y uno? Va, perfecto. Mira, yo te voy a contar algo. ¿Tú sabías que los mejores platos de porcelana fina están hechos de arcilla que, claro, proviene del suelo? Sí, ¿y sabías que el 70% de un libro de texto está hecho con suelo? Bueno, ahora tal vez te voy a decir algo que ya dije hace un rato, pero ¿tú sabías que la mayoría de los antibióticos que tomamos se obtienen de los microorganismos del suelo? Sí, así es. Y bueno, también que, como mencionamos, pues el suelo es un recurso natural esencial para la producción alimenticia porque el 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Y bueno, pues como platicamos, restaurar los suelos es algo complejo y costoso, por lo que es mejor cuidarlos y protegerlos. Sale mucho mejor cuidar algo que estar después arreglando. Exactamente. Muy bien. Claro, porque el suelo al final del día es nuestro sostén de vida y como dijimos al principio es donde todo inicia y donde todo termina. Muchas gracias, Marce, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Pablo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este primer programa y nos vemos en el próximo episodio donde tendremos invitados con temas muy interesantes. A todos ustedes les agradecemos por escucharnos y si tienen algunas dudas o preguntas para alguno de nuestros invitados, les invitamos a que nos las envíen a través de nuestro correo electrónico delsueloalcielo.podcast@cic.unam.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Del suelo al cielo. El Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo presentaron Del suelo al cielo. Conducido por la doctora Marcela Saravia y el doctor Pablo Jaramillo López.